Imagina que hay personas entre nosotros que no son del todo humanas, que cuando cae la noche abandonan su piel como si fuera una prenda y se convierten en jaguares, búhos o perros negros con ojos rojos. No es un cuento moderno, es un secreto ancestral, uno que los pueblos originarios han guardado durante siglos. Esta noche, en la Sociedad de lo Insólito, abrimos la puerta a un mundo donde lo humano y lo animal se funden, donde los nahuales aún patrullan los caminos y la oscuridad tiene guardianes que caminan en dos mundos. Acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito, donde exploramos los misterios que se ocultan en las sombras. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Estoy muy bien, fíjate, muy contento de estar aquí contigo en esta nochecita, aquí en el canal de la Sociedad de lo Insólito. Y pues esperando, ¿no?, que nos relates este nuevo tema que traes. Pero antes que nada, no sé si me lo permitas. Claro. Quisiera mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores y a los suscriptores que pues, ya nos están siguiendo. Que den like, que comenten los videos y a la gente que llega, ¿no? También que dejen su suscripción sobre todo. Así es, no perfecto. sé si quieras agregar tú algo referente a esto, Marlon. No, si acaso reiterar, suscríbanse al canal, amigos, no olviden compartir este video, no olviden darle like al contenido para que el algoritmo nos pueda recomendar y este canal crezca. Tenemos una meta importantísima para nosotros, que es llegar a 1000 suscriptores. Actualmente estamos rondando los 600, un poquito más. Apóyennos, amigos. Con su apoyo seguramente pronto vamos a llegar a esa meta tan importante para nosotros. Y si no hay nada más que añadir, ¿qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Sí, estoy muy emocionado a ver qué tema nos traes el día de hoy, Marlon. El día de hoy, queridos insólitos, nos adentramos en las brumas del tiempo para desentrañar uno de los enigmas más antiguos y fascinantes de Mesoamérica: los nahuales. Guardianes de la noche, maestros de la transformación y los últimos herederos de una magia tan antigua como el primer ritual humano. Sí. Seguramente has oído hablar de los nahuales porque son tan populares que no falta el vecino, el compañero de la escuela, el compañero del trabajo, que te cuenta que su mamá, que su tío, que su primo es un nahual. Sí, es muy común, la verdad que sí es muy común. Que ya sea tus abuelitos te cuenten esas historias de que en su pueblito había un nahual. Y pues sí, está muy arraigado, creo, en la historia mexicana y también latinoamericana, de los pueblos originarios. Correcto. Y pues no sé, o sea, sí es algo intrigante realmente, porque imagínate una persona que se puede transformar, ¿no?, en algo, en un animal. Sería un poder increíble. Pues sí. Un poder increíble porque te permitiría llegar a lugares donde una persona no puede llegar. Por ejemplo. Sobre todo también en el contexto, ¿no?, de cómo se da de esto de la magia. Sí, claro, pero más allá del tema mágico, imagínate poderte convertir en un águila. Sí. Y volar y conocer lugares a donde una persona no podría estar. Montañas, bosques antiguos. O ser una criatura de la noche, un jaguar o un puma. Y poder tener visión nocturna y poder, pues, prácticamente andar en sigilo en los montes. Andar espiando. Espiando a la gente y tal. O sea, sería un poder bastante atractivo a cualquiera, ¿no? O convertirte en un burro. También. También tener un buen poder el burro, ¿eh? Pues sí, yo creo que a muchos le interesaría convertirse en uno. Burros. Bueno, sí, saliendo me sale un poco el tema, pero volviendo al tema, sí, es algo que escuchamos, ¿no? Siempre como niños, esas historias de nuestros papás, abuelos. Y creo que sobre todo en los pueblitos chiquitos, que todavía conservan sus culturas. Sí, muy tradicionales. Es muy tradicional esto y lo creen mucho. O sea, no es algo que esté en el tema de lo fantasioso, sino que ellos es su realidad. Es su realidad. Entonces, para poder comprender de manera verdadera qué es un nahual, debemos viajar más de 1000 años atrás, al corazón del Imperio Azteca y las ciudades mayas perdidas en la selva. Pero previo a embarcarnos en este viaje temporal, permítanme compartir con ustedes un testimonio moderno que nos recuerda que estas creencias están lejos de ser solo historia antigua.
En 1987, el antropólogo Carlos Castaneda documentó el siguiente relato de un chamán yaqui en Sonora. Vi cómo don Juan se transformaba. No fue gradual, como lo había esperado, sino instantáneo. Un momento era un hombre viejo sentado frente a mí, al siguiente era un cuervo negro que me miraba con ojos que reconocí como suyos. Este testimonio, aunque controvertido por su naturaleza tan extraordinaria, no es único. Sí. A lo largo de México y Centroamérica, relatos similares continúan surgiendo en comunidades que mantienen viva una tradición que se remonta a los albores de la civilización mesoamericana. Sí, claro. La palabra nahual proviene del náhuatl, nahualli, que significa lo que es mi vestidura o mi disfraz. Pero esta traducción literal apenas rasca la superficie de un concepto que los conquistadores españoles encontraron tan desconcertante que lo categorizaron inmediatamente como brujería diabólica. Ya te imaginarás, o sea, llegan los españoles, gente con una tradición católica antigua, y empiezan a escuchar que los indígenas hablan de que se convierten en animales y que hacen un ritual en la noche para poder obtener el poder de la transformación. Lo primero que se imaginaron es que esto era un tema diabólico. Sí, claro. Sí, por cierto, yo ahí leí un relato, no sé si quieras que lo mencione. Claro, claro. Es un códice Borgia, sí, de los españoles justo cuando llegan aquí a América. Y hay un breve relato donde se habla de un nahual. Okay. Y va más o menos así, digo, palabras más, palabras menos, pero va más o menos así. Resulta que un soldado español hiere a una criatura que venía peleando con los indios. Okay. Lo hiere en una pata y pues corre el animal, ¿no? Huye de ahí, y después resulta que él va a la comunidad, digamos así, al pueblo donde eran estos indígenas. Ajá. Y ve al chamal de ahí del pueblo herido justo de la pata donde hirió como especie de león, refieren ellos. Entonces, como que ahí dan la referencia de que esa persona era el que se había transformado en esa criatura, y a él, al herirla, resulta que también a la persona la hirió. O sea, estaba herida de la misma pata. Wow. O en este caso ya una extremidad, pues, de la persona. Entonces, es interesante. Como que ahí reflejan, ¿no? Lo que dices tú, de cómo ellos veían, ¿no? Estas costumbres, cultura, no sabemos, magia realmente. Magia, rituales antiguos. Sí. Y secretos, obviamente. Sí. Y a propósito de los códices, como el que tú mencionabas, en los códices prehispánicos, particularmente en el códice borbónico y el florentino, encontramos representaciones de figuras humanas en proceso de transformación. Hombres con cabezas de jaguar, mujeres convertidas en búhos, guerreros que adoptan la forma de coyotes. Estas imágenes no eran meramente simbólicas. Para quienes las crearon, eran más bien registros de una realidad tan tangible como el maíz que cultivaban. O sea, no era como algo, no sé, digámoslo así, que lo dibujaron nada más porque sí, sino que realmente era algo que reflejaba la realidad que ellos estaban viviendo. Exactamente. Viendo, ¿no? Era su realidad y lo que ellos estaban acostumbrados a presenciar. O sea, hay que entender que para ellos la figura del nahual no era un misterio como lo es para nosotros, que ya no estamos empapados de esta cultura, de estas creencias, y mucho menos de esta religión que ellos profesaban, ¿no? Religiones muy antiguas. En este caso, pues creían en dioses antiquísimos como Huitzilopochtli. Claro. Y sobre todo, Marlon, Quetzalcóatl, los españoles, pues todo esto lo veían, supongo yo, como tema de demonios. Sí, es lo que los españoles ya traían la religión católica. Exacto, es lo que comentaba, que ellos decían que esto era producto del demonio. Del diablo, sí. Entonces sí es ahí lo curioso, ¿no? De cómo, digo, para la gente nativa era su religión, era algo normal, supongo, para ellos tener esa habilidad o que hubiera gente que pudiera transformarse en animales. Así es. Pero para un español llegar, o sea, insólitos, pónganse en el papel de alguien un colonizador que llega a un territorio inhóspito, tal vez para él, desconocido, y encontrar, pues, obviamente una civilización, pero con todo este folclore, ¿no? Alrededor de ella, esa cultura. Pues sí, es unas historias que yo creo que sí aterraron a varios, seguro. A varios conquistadores. Seguramente.
Fray Bernardino de Sahagún, el gran cronista de la cultura náhuatl, escribió en el siglo XVI: hay otros hechiceros que se llaman nahuayi, los cuales son brujos que se transforman en diversos animales y hacen muchos maleficios. Así los escribía un hombre de la iglesia, un hombre que era un predicador religioso y que intentaba convertir a estos indígenas a la religión católica. Hay que recordar, insisto, que estas personas prehispánicas nativas pues profesaban otras religiones, creían en algo muy diferente a lo que nosotros conceptualizamos como Dios. Sí, claro, sus propios dioses, ¿no? Como lo refieres, sí. Huitzilopochtli, sí, claro. Quetzalcóatl, otros tipos de dioses politeístas, ¿no? Eran sí. su forma de pensar. Exacto. No había un solo dios. No, tenían varios dioses para cada situación distinta. Para cada ¿no? situación, para cada hábito de la vida. Ya sabes, ¿no? Dios de la cosecha, de la lluvia, de la muerte, de la vida, etcétera. Y fíjate que eso que dices de Fray Bernardino se caracterizó mucho él, ¿no? Por querer como con los indígenas hacer esa transformación sí, al catolicismo. Y digo, qué bien, ¿no? Porque pues en muchos lados pues llegaban y ahí está Estados Unidos, que fue erradicar casi indígenas. Así es. Digo, aquí la diferencia, pues los españoles sí hubo algunas cuestiones, pero también trataron de pues como salvar en cierto punto o convertirlos probablemente a la religión católica, ¿no? Pero no llegar así y asesinar a todos. Claro, correcto. Y para esto se tomaban varios métodos, entre ellos uno de los más populares y cuestionables era que donde estaban los templos de los antiguos pobladores, los derrumbaban, sí. Sus pirámides, sus templos, y encima de ellos pues construían iglesias o monasterios religiosos con frailes y monjes. Y así cuando los nativos indígenas iban a su templo, pues ya se encontraban una iglesia, un monasterio, y ya estos monjes estaban haciendo estas misiones que venían de Europa, los franciscanos y de otros, los capuchinos, etcétera, pues ya los llevaban así como de la manita. Sí, para la adoctrinación, ¿no? A la iglesia religiosa. Y les empezaron a cambiar los calendarios para que coincidieran con sus celebraciones prehispánicas, pero ya adecuados a creencias religiosas católicas. Entonces esa fue la táctica que usaron estos colonizadores y estos monjes para poder convertir a esos indígenas a la religión. Claro. Pero haciendo otra vez mención de este gran documentalista de la época, el Fray Bernardino, sí. Lo que interpretó él como un maleficio era en realidad parte de un sistema cosmológico muy complejo, donde la transformación no era un acto de rebelión contra el orden divino, sino más bien su perfecta expresión. Porque lo divino para estos antiguos pobladores pues no era nada de un tema católico. Sí, no era la visión católica, era su visión era propia, la visión de sus dioses propios, los cuales permitían, autorizaban e incluso incentivaban en sus rituales al nahualismo, ¿no? A convertirse, a hacer sacrificios y a muchas otras cosas que nosotros pensaríamos actualmente que son barbaridades. Sí, digamos, como podría ser para uno de estas personas ver a alguien bautizarse, ¿no? Ajá. Como una costumbre que todo católico tiene que hacer. Exactamente. Pero, pues, obviamente, si un católico ve, que le cortaron la cabeza a alguien, en sacrificio, le sacaron el corazón, pues lo veían como un acto barbárico. Un acto muy bárbaro. De tal manera que para estas personas era lo normal y el orden natural de las cosas. Sí. Estaban siendo realmente gente muy devota. Según su expresión religiosa, ellos estaban siendo los más fieles de todos, porque era su religión. Sí, claro, pues, tiene todo el sentido. Hay que comprender el contexto en el que se daba la vida de esas personas, porque si lo sacamos de ahí, obvio, podría parecer una barbaridad, una locura, pero de acuerdo a su canon religioso no lo era totalmente natural. Sí, correcto. En la cosmovisión mesoamericana, el universo estaba estructurado en múltiples niveles de realidad que se interpretaban constantemente. Los seres humanos no eran entidades separadas del mundo natural, sino parte integral de un tejido cósmico donde la frontera entre lo humano y lo animal era muy porosa y negociable. O sea, ellos no distinguían tanto entre el espíritu humano y el espíritu animal, como sí pasa en la religión católica o cristiana, donde pues los animales ni siquiera se les denomina que tengan un espíritu o un alma. Sí, ¿no?
no entran en el contexto de que vayan al cielo, ¿verdad? No, solo se les sacrifica y ya. Ajá, o sea, son simples ahí, pues, criaturas, pero nunca hay un desarrollo de que tengan un alma, de que tengan un espíritu y que ese espíritu pueda trascender, ¿no? Al cosmos. Me recuerda mucho a Tierra de Osos. Sí. Como que toda la historia, ¿no? Es que en Tierra de Osos también sí, está muy relacionado. Digo, era un indio americano, pero guardan las mismas costumbres, son muy similares. Nativo americano, pero claro, estaban muy parecidos en ciertas cuestiones. Ajá, sobre todo del tema de los animales, la importancia de tener como ese espíritu animal o guardián, que sea un animal, ¿no? Sí, correcto. Entonces sí, qué bonito es ese punto, o sea, qué padre, porque sí le dan un sentido a las demás criaturas, o sea, en la religión católica, digo, creo que no tienen como dices tú, pues sí, una importancia, ¿no? Más allá de que son animales y que son para alimentarse y todo este rollo, ¿no? Y aquí sí tienen una importancia realmente grande, o sea, tienen un alma, un espíritu, los animales, o sea, tienen una trascendencia. Tienen una importancia y trascendencia. Correlacionados, ¿no? Con el humano. Sí, por eso decía que la distinción entre lo que era humano y animal, pues era muy delgada. Sí. Y muchas veces se tomaban como complementos entre uno y el otro. Sí. O como hermanos espirituales. Sí, por eso luego en las películas y sobre todo insólitos, en las así que son de vaqueros en esa época, cuando los apaches o así mataban a algún animal, hasta le pedían disculpas. Sí. Pero también en Avatar como que sí, claro. Un poco de eso. Sí, es que se inspira en el tema de los nativos. De los nativos. Y eso era muy padre, ¿no? Que por ejemplo le decían al animal, perdón, te asesiné, pero pues para comer y tal. Sí, claro. Y eran muy cuidadosos, ¿no? Con esto. Sí, creían mucho en que estos animales pues también tenían un espíritu, un alma, y que eran seres pues igual de respetables e de igual valor que un alma humana. Era un tema muy interesante, bastante complejo, que posiblemente nosotros como occidentales contemporáneos, ya más bien acostumbrados a las religiones pues católicas, cristianas, entre otras, donde, insisto, los animales no tienen ningún tipo de contemplación como seres con un espíritu valioso, no se menciona, pues no comprendemos, ¿no? Como que se nos hace muy complicado poder discernir cómo lo veían ellos, pero esas personas realmente veían a los animales como seres de un valor incalculable, cuyos espíritus estaban al nivel de ellos, incluso se entrelazaban, que justamente tiene que ver con el nahualismo, entrelazar las almas o espíritus de un animal y un ser humano. Sí. De tal forma que cada persona nacía acompañada de un tonal, su animal espiritual gemelo. Este concepto, que aún persiste en muchas comunidades indígenas, establece que el destino vital de una persona está íntimamente ligado al de su animal compañero. Si el animal muere, la persona enferma. Si la persona sufre, el animal también lo hace. Increíble, ¿no? Sí, muy increíble. Pero los nahuales eran algo diferente. Mientras que todas las personas tenían un tonal, es decir, sin excepción, cualquier ser humano nacía con su tonal, solo unos pocos elegidos podían acceder al conocimiento y poder necesarios para convertirse físicamente en su animal nahual. Este don se manifestaba físicamente en su animal. Algunos nacían con la habilidad, otros la desarrollaban a través de años de entrenamiento ritual y algunos la adquirían mediante encuentros sobrenaturales. Estas eran las formas en que se obtenía el poder para convertirse en un nahual. Hay que distinguir que los nahuales realmente no eran lo mismo que un tonal. Los nahuales eran personas que con estudios, digamos, como que alcanzaban un nivel más allá, ¿no? Exactamente. O sea, todos tienen un tonal, pero yo que me voy a convertir en nahual como que desarrollo esa habilidad. Habilidades diferentes, más allá de... más profundas. Y el proceso de transformación, según los testimonios recopilados por antropólogos modernos, no era instantáneo ni fácil. Requería preparación espiritual, ayuno, ingesta de plantas sagradas, entiéndase, alucinógenos, sus honguitos, su ayahuasca, y la realización de complejos ceremoniales que podían durar días. Los aspirantes a nahuales debían someterse a pruebas que ponían a prueba no solo su resistencia física, sino su pureza espiritual y su compromiso con la comunidad. Un curandero huichol explicó en una entrevista realizada en 2019, no se trata solo de cambiar de forma,
el nahual debe cambiar su corazón, su mente, su alma, debe morir como humano para renacer como guardián de los dos mundos. Suena muy increíble, ¿no? Como una película muy fantasiosa de... O sea, magos. que también guarda relación con el mundo espiritual. Sí, claro. Definitivamente. Sí, me suena también como lo de la película de Coco, el perrito. Ya ves que era guardián espiritual, puede ser que haya sido nahual. Pues sí, podría ser, pero realmente, pues por eso se dice que todos los nahuales eran más bien como hechiceros, gente que practicaba magia, que sabía la distinción, o podía entrar, ¿no? Más bien, en estos mundos, entre el mundo de los vivos, de los muertos, etcétera. O sea, era una criatura bastante poderosa. Eran ¿no? muy poderosos. Y su transformación únicamente, no sabes si era en relación al animal con el que tenían su tonal o con el que estaban relacionados, o podían convertirse en cualquier tipo de animal. Se entiende que eran vinculados con su animal tonal. Sí, o sea, era una conexión que ya tenían y lo que hacían era más bien como profundizar en ella. Más bien. Los poderes atribuidos a los nahuales iban mucho más allá de la simple transformación física. Se creía que podían viajar instantáneamente a grandes distancias, como una teletransportación. O sea, viajaban distancias gigantescas en instantes. Como Goku. Como Goku. Eso sí está chido, ¿no? Imagínate tener esa habilidad de poderte teletransportar. Sí. Ya está medio rota esa habilidad. O sea, Sí, bastante rota. sí, podría hacer muchas cosas. Sí, muchísimas. También podían viajar a través del tiempo y el espacio. Esa es una habilidad muy poderosa también. Sí, también. Se podían comunicar con los espíritus de los antepasados, controlar el clima y las fuerzas naturales, curar enfermedades incurables o, en su lado oscuro, provocarlas, es decir, haciendo magia negra, Magia negra. proteger a sus comunidades de enemigos y peligros sobrenaturales. Por eso te decía que eran muy poderosos y se requería ser un hechicero de nivel alto para alcanzar la habilidad de ser un nahual. Oye, tranquilamente podría ser un cómic, ¿no? Un personaje de... Sí, desde luego. De alguna serie de Marvel, no sé, DC, un nahual. Sí, no sé si recuerdas Street Fighter, hay un personaje que se convierte en un oso, un nativo americano. Sí. Pues más o menos es un contexto de ese personaje de lo que sería un nahual, porque se convierte en un animal. En este caso su animal totémico era un oso. Sí. Te digo que guarda mucha relación con lo de la cultura con los indios americanos, los nativos americanos, porque sí, ellos también tienen mucho que la relación, ¿no? De que águila o oso o venado, cosas así. Sí, según mucha conexión. según cuando nacen. Exactamente, bastante conexión tienen estas dos vertientes de los nativos, prácticamente porque son nativos americanos ambos, solamente que sí, pues unos se quedaron en el norte de América y otros más hacia el sur, pero comparten bastantes creencias que son pues similares en cuanto a su cosmología. De hecho ya tienen al famoso animal totémico, que es muy parecido a lo que se vendría mencionando aquí como el famoso tonal. Sí, y hasta los tallan, hacen estas como obras así talladas de los tótems de los animales. Pero estos poderes de los que he estado hablando venían con un precio muy terrible. Los nahuales vivían en un estado constante de dualidad, divididos entre su naturaleza humana y animal. Muchos relatos hablan de nahuales que gradualmente perdían su humanidad, quedando atrapados para siempre en forma de animal, o que enloquecían por la imposibilidad de reconciliar sus dos naturalezas. Imagínate tener la mente de un animal y la mente de un humano a la vez. Sí, era como vivir una doble vida, ¿no? Sí, por ejemplo, muchos de estos nahuales que su animal en el que se convertían era carnívoro, pues comían carne cruda, cazaban y comían así conejo crudo, algún animal crudo, con sangre, pues no sé, no eran muy aseados porque estaban conectados con su animal, entonces imagínatelos, eran muy salvajes. O un animal nocturno, por ejemplo. Exactamente, entonces era complicado. Era un nahual en la noche, era algo muy tenebroso, me imagino, viéndolo hacer sus rituales a medianoche, si era un búho, por ejemplo. Y me imagino que físicamente debería ser cansado, ¿no? Como llevar, por ejemplo, un animal que es nocturno, pues me imagino que las experiencias, las cosas que él vivía a través de su animal, claro, pues también él las sentía físicamente en su cuerpo humano. Sí, sin duda. Lo del cansancio, lo de los rasguños que se haya hecho el animal.
Por eso si el animal estaba enfermo, como te había anticipado, también la persona se enfermaba, o al revés, si la persona se enfermaba o estaba sufriendo alguna dolencia física, el animal también resentía en su versión animal. Entonces, esto era pues lo característico de estos individuos, que esa dualidad en la que se vivían constantemente, pues los enfrentaba a muchos retos. Ahora imagínate, por ejemplo, cómo tenían que interactuar con las otras personas, ¿no? En sociedad, siendo nahuales. Por eso se dice que muchos eran más bien como ermitaños. Sí, más salvajes. En las afueras, probablemente, de los poblados, ¿no? Y aparte eran muy temidos. O sea, eran gente que se estimaba tan poderosa que las personas normales preferían mantenerse al margen y alejarse de ellos. O sea, para que pensaran o se asimilara que podían incluso viajar en el tiempo y el espacio, pues imagínate, es un poder increíble. Sí. Es un poder fantástico. Sí, o hablar con los muertos, ¿no? Sí, la necromancia, que eran también parte de sus habilidades, porque ya es que te decía que podían curar enfermedades o provocarlas. Sí, eran una figura temida y respetada, ¿no? Supongo que también si alguien en el pueblo sufría alguna cuestión, pues sí los buscaban, ¿no? Exactamente. Para una curación. Correcto. O algo así. Pero sí, tenía pues la seguridad de que eran hombres buenos, sí los iban a buscar para... Y guarda relación, Marlon, con el contexto de la bruja europea o brujos europeos. También ya ves que ellos se convierten en animales, en cosas así. Como que guarda mucha relación, ¿no? Con la idea de brujo, de magia o cosas de estas que pueden convertirse en animales. Sí, exactamente. Era algo similar. Hay un paralelismo ahí entre esa habilidad de convertirse, ¿no? Sí. Que de las brujas se menciona que pues, se transformaban en cuervos o en búhos también, o en gatos. Sí, y en México las brujas en las, ¿cómo le llaman? Que son los búhos, pero tienen su nombre aquí distinto. Lechuza. Sí, o no. Sí, lechuza, búho. Pero hay uno, ¿no? Que le dicen aquí, no recuerdo el nombre. Es la lechuza. Ahorita te menciono. Pero sí, o sea, como que guarda relación, ¿no? Con esa habilidad de poderse transformar. Sí, correcto. Ahora, para comprender verdaderamente el papel de los nahuales en esa sociedad mesoamericana, debemos abandonar nuestras concepciones modernas sobre la realidad y sumergirnos en un mundo donde lo sobrenatural era parte de la vida cotidiana. Sí. En las comunidades prehispánicas, los nahuales ocupaban una posición única. Eran tanto temidos como respetados, ya lo había anticipado. Eran considerados necesarios, pero muy peligrosos. Actuaban como intermediarios entre el mundo humano y el reino espiritual. Como médicos capaces de curar todo tipo de enfermedades y males, tanto como guerreros espirituales que defendían a sus pueblos de amenazas sobrenaturales. O sea, ellos eran los defensores de la comunidad en cuanto a magia. Sí. A la vez que había guerreros típicos, ¿no? De soldados militares mesoamericanos, ya sabes, el típico hombre jaguar, el caballero águila. Había otro tipo de guerra que se podía generar en estas comunidades, que era una guerra espiritual. O sea, los reinos tenían también a sus magos, que eran guerreros espirituales, y entre ellos se enfrentaban. Algo muy fascinante, como un tipo de cuenta de Witcher o algo así, en la que pues los reyes, en este caso Tlatoani, ¿no? Imagínatelo. Sí. Pues por un lado tenía a sus su ejército convencional, a sus caballeros águila, caballero jaguar, a los generales, y por el otro lado a sus poderosos nahuales, que se encargaban de la guerra mística o espiritual. No, y creo que todo esto tiene mucha lógica y guarda relación con todo. Las culturas al inicio siempre han sido así. O sea, los reyes también tenían sus brujas, sus cortes, sí, ¿no? De brujos al inicio. Exactamente. Estamos hablando al inicio. Ya después, cuando se convirtió a católico todo esto, pues obviamente pues ya no era así. Correcto. Pero al inicio sí era como que tenían sus consejeros, eran brujos, gente que podía ver el futuro, adivinadores, este tipo de cosas. Sí, ¿no? Sobre todo en el contexto de los reinos que no eran cristianos. Sí, por eso te digo, cuando ya se vuelve cristiano todo el rollo, ahí ya. Los reinos previos al cristianismo, por ejemplo, los famosos reyes nórdicos o vikingos, ellos sí tenían magos o hechiceros que eran los que se encargaban del cuidado espiritual. Por ejemplo, en la película del Hombre del Norte, muy popular, se nota ahí un famoso hechicero que sale en una escena
que pues, hace una especie de ritual de guerra, ¿no? Con el rey y con su hijo. Sí, como para volverse berserkers, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí se nota cómo sí había también en aquellos tiempos previos a que el cristianismo tomara dominio en Europa. Los reyes tenían a sus magos, a sus hechiceros, y pues no era muy diferente a lo que pasaba en América, con los tlatoanis, los reyes aztecas, etcétera, o mayas. Los relatos más antiguos nos hablan de nahuales jaguar, por ejemplo, entre los olmecas, considerados los primeros grandes magos de Mesoamérica. O sea, los olmecas tenían esta fama de ser grandes expertos en magia. Son los de las cabezas olmecas, tan famosas. Sí. En las esculturas de la Venta y San Lorenzo encontramos figuras híbridas que representan esa antigua tradición de transformación ritual. Entre los mayas, los huayop, el equivalente maya de los nahuales, aparecen constantemente en los murales de Bonampak y en los relieves de Palenque. El famoso sarcófago de Pacal muestra al emperador maya descendiendo al inframundo, acompañado de figuras que claramente representan a nahuales transformados. Y eso se puede notar en las fotos que hay de sí, o sea que son vestigio. Son tomados en cuenta, ¿no? En las esculturas, en todos los grabados que hay. Porque eran parte de la vida de la época. Están relacionados, pues, y por lo que se ven puestos importantes, porque, o sea, que acompañen a un rey, bueno, un emperador, pues es que eran los consejeros. Tenían un nivel importante en la jerarquía. Sí, desde luego. Es que eran sacerdotes. Hay que recordar que bajo su contexto religioso, estos nahuales eran, aparte de poderosos magos, también, en muchos casos, sacerdotes importantes. Sí. Se difuminaba mucho el tema de lo que era ser un nahual y un sacerdote. Realmente a veces eran lo mismo. Sí, digamos que el sacerdote tenía esas habilidades, ¿no? Era un nahual, y a la vez un nahual era un gran sacerdote. Sí. Expertos pues, en la religión de la época, en la religión que pregonaban, y esto era lo más común. Sí. Lo más común. Por cierto, Marlon, ya me acordé, se llaman tecolotes. Es que sí, así le dice la gente de los pueblos, pero su nombre correcto es lechuza. Yo quería hacer referencia al nombre, pues, como se le conoce, pues, en México, ¿no? Tecolote. Sí, el tecolote. O sea, que es la lechuza o búho, dependiendo, la gente le llama tecolote. Sí, ya ves que siempre las brujas, pues, según se caracterizan en ese tipo de animal. Sí, y pues hasta está la frase, ¿no? Cuando el tecolote canta, el indio muere. Viene de ahí, de la tradición, de cómo se conoce estos animales tan hermosos. Pero volviendo al tema de estos los nahuales y a los relatos que se hacía de ellos en la época colonial, o más bien cuando empezó a llegar los colonizadores a América, hubo un misionero franciscano del siglo XVII llamado Fray Diego de Landa. Escribió sobre los mayas yucatecos. Tienen estos indios gran creencia en que hay hombres que se convierten en tigres, o sea, jaguares, sí, y otros animales, y por esto tienen gran temor de andar de noche. O sea, muchos que eran gente pues normal de la época temían salir de noche porque podían ser víctimas de algún nahual convertido en jaguar. Que este señor, hay que aquí hacer un acotamiento, este fraile les decía tigres porque ellos venían de Europa y conocían a los tigres. Sí. Pero como el jaguar era un felino que de origen americano, es 100% americano, pero se parece mucho al tigre, ellos decían es un tigre, pero realmente no. Así que esto nada más lo hacemos como una aclaración de por qué este señor decía que eran tigres. Tienen sus diferencias, ¿no? O sea, notables en la piel, la forma. Sí. El tamaño también es un poco más chico el jaguar. Sí, pero al ojo simple no. Sí, obviamente no ellos pues no veían un felino grande y pues lo relacionaban con y hay que notar que el jaguar es el tercer felino más grande, así que si ves a un jaguar no te vas a poner a distinguirlo. Sí, es un animal grande. Grandísimo, o sea, es un animalón que... Por cierto, muy potente, el jaguar. De hecho, tiene la mordida más potente. Es una bestia. Dentro de los felinos. Además es muy bueno para trepar, nadar, a diferencia de los otros felinos, el león o el tigre. Sí. También el tigre creo que medio nada. Sí, nada. Pero el jaguar ese bucea y agarra a los caimanes allá. Así es. Por eso decía que pues ellos veían un animal muy similar al tigre, porque si tú hablas, por ejemplo, de una onza, dirías, sí, es muy pequeño. Sí. Pero no, tú ves a un tigre y lo pones al lado de un jaguar, sí se ve más grande el tigre, pero el jaguar es un animalón. Sí, es grande. Entonces ellos decían es un tigre, pero no lo era. Simplemente no entendían. Hermoso, ¿eh? No, muy hermoso.
los deportivos, los Jaguar, los sí, carros claro. tienen el logotipo, el nombre, ¿no? Jaguar. De un jaguar, sí. Pero lo que de Landa interpretó como simple superstición era en realidad un sistema complejo de control social y protección comunitaria. Los nahuales actuaban como guardianes nocturnos, patrullando los límites de los territorios y asegurándose que ninguna amenaza, ya fuera natural o sobrenatural, pudiera dañar a su gente. Estos eran los buenos nahuales, que, como mencionaba, eran los sacerdotes o protectores del pueblo, consejeros directos de los gobernantes, que son a los que hace alusión estas estatuas, estos relieves donde se veía al rey descendiendo al inframundo acompañado de sus nahuales. ¿Sabe qué directo estaban, no? Al rey. Sí. Eran muy cercanos a un emperador, a un dirigente, y por tanto muchos de estos nahuales sí tenían vidas privilegiadas. Sí, y supongo que, no, bueno, no sé si lo vas a mencionar, pero me llega la idea de que supongo que hay otro estilo de brujos o magos, pues renegados, supongo, oscuros, Sí. que también tenían acceso a esta transformación de nahual, pero eran los que sí eran temidos, ¿no? Porque Sí. eran crueles y asesinaban. Y justo ahorita mismo te voy a hablar de ellos. Como te decía, no todos los nahuales usaban sus poderes para hacer el bien. Los códices también hablan de nahuales torcidos o tlacatecotl, Ah, mira, tenían su hombres propia- búho, brujos que se utilizaban estos poderes para la transformación, para sembrar el terror, robar energía vital o vengarse de enemigos personales. O sea, eran como el lado oscuro de la magia, ¿no? De los nahuales. Estos nahuales oscuros son los que han dado forma a muchas leyendas de terror que aún circulan en México. Se dice que pueden adoptar formas especialmente aterradoras: perros negros con ojos rojos brillantes, búhos gigantescos que predicen la muerte, o coyotes que caminan en dos patas y hablan con voces humanas. Imagínate qué loco, ¿no? Ver algo así en Sí. la noche, un coyote en dos patas y con una voz humana que te habla. No, pues creo que ahí te da un paro cardíaco y ahí llegaste. Te zurras De la pura ahí, yo impresión. creo. No, sí, brutal, ¿no? Y creo que esos son los que han generado toda esta historia, ¿no? Del nahual, del terror. Sí, alrededor pues de es que esto. son los más populares en las leyendas, en los cuentos de terror de los pueblos prehispánicos y de los pueblos pues, aún influenciados, ¿no? Por la Sí. cultura tradicional mexicana. Porque pues imagínate una historia de un perro negro con ojos rojos que acecha un pueblo, o un terrible coyote a dos patas que habla, O un búho gigante. o un búho gigantesco, que ese es el más común. Los relatos de nahuales que se pueden escuchar en los pueblos, El Mudman será un nahual. la mayoría hablan de un búho gigantesco. Entonces creo que como que es la forma más popular entre ellos. Entonces tienen, por lo que veo, sí pueden tener acceso a más transformaciones distintas, independientemente de su animal. Es, bajo ese contexto de los nahuales oscuros, sí. Porque ya se pueden transformar ya sea en perros o en Ujú. otras cosas. Y bueno, ¿no? también hablaríamos aquí de que tal vez el ritual que siguen estos nahuales oscuros es distinto a los nahuales buenos. O sea, ya algo más oscuro, más malvado, tal vez pactos más siniestros con alguna entidad, no sé. O Y, sea, y me imagino que estos, supongo yo que han de ser a los que recurre la gente en esos pueblos o que recurrían esas personas Ujú. para hacer maldad, ¿no? Sí, A otros. claro, porque embrujar un a otros. nahual bueno, que ya te mencionaba, primero, pues eran cercanos protectores. a los reyes. Segundo, eran gobernantes. cercanos a los reyes, eran gente que ayudaba a la comunidad y tenían un respaldo gubernamental, por llamarlo de una manera, Sí, y una reputación de buenas personas. Entonces, si alguien iba, obviamente, con un nahual bueno a pedirle que matara al vecino, evidentemente este nahual Se iba a iba negar. a acceder a esto y posiblemente lo iba a acusar con las autoridades. Porque pues había reglas y si alguien quería asesinar a otra persona en el pueblo, en la comunidad, pues estaba penado. sí. Entonces, pues iban con esos nahuales que no tenían ética, que pues, eran, como se dice, oscuros. Ujú. Y esto sí se prestaba, seguramente previo pago, ¿no? De algo. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marca un punto de inflexión en este dramático e increíble tema de los nahuales. Para los misioneros católicos, estas prácticas representaban una manifestación directa de la influencia demoníaca, una herejía que debía ser erradicada a cualquier costo. Pues,
como también lo estábamos adelantando, imagínate que llega un misionero y ve que los indígenas de la población hablan de un hombre que se convierte en un hombre lobo, por así decirlo, ¿no? Para él, porque pues un fraile tal vez había escuchado las leyendas de hombres lobo, porque venía de Europa. Aunque en realidad se estaban refiriendo estos indígenas posiblemente a un hombre coyote. Sí. Porque caminaba a dos patas, y pues los hombres lobos se les ha identificado siempre como que caminan, ¿no? A dos patas, así la típica escena del hombre lobo. Acá había hombres coyote que caminaban a dos patas y que hablaban. Sí, impresionante para cualquiera que lo escuchara. Entonces, esa era la cuestión, que al final de cuentas estos frailes empezaron a darse cuenta de que había personas que practicaban magia que posiblemente era demoníaca, y la idea, la consigna era acabar con ellas. Hay que también tener en consideración que eran tiempos en los que había Inquisición, en los que había pues órdenes del propio Vaticano de erradicar pues de manera brutal todos estos rituales. Ya ves que en Europa estuvo muy en boga el tema de justamente de estos inquisidores que llegaban a las comunidades y preguntaban quién era bruja, quién era brujo, lo agarraban, lo interrogaban previa tortura y después de confesar pues lo metían a la hoguera. Sí. Y se acababa. Entonces no era cosa de nada, era delicado cuando estos monjes se daban a la tarea de investigar temas de brujería. Y la Inquisición justamente estableció tribunales especiales para juzgar casos de nahualismo en México. Sí. O sea, había como una especie de... Sí, una especie de corte, ¿no? Una especie corte y una especie de órgano investigador que tenía la consigna justamente de hacerse llegar de pruebas para demostrar si alguien era nahual o no. Los registros de estos juicios, conservados en el Archivo General de la Nación, tú puedes ir ahí y verlos, si es que entiendes el español antiguo, porque están bajo esas forma de escritura. Forma de escritura y ese lenguaje tan distinto realmente al español que nosotros conocemos, pero proporcionan justamente testimonios muy extraordinarios sobre las creencias y prácticas de los nahuales coloniales. En 1665, en el pueblo de Coatepec, Veracruz, fue juzgada una mujer llamada María Valentina por pacto con el demonio y transformación en animal nocturno. Esa era la acusación. Su testimonio, registrado por el escribano del tribunal, incluye una declaración extraordinaria. Confieso que desde niña he tenido el don de convertirme en lechuza. No es obra del diablo, como dicen los padres, sino un regalo de los antiguos dioses que aún viven en los montes. Mi abuela me enseñó las palabras secretas y los rituales necesarios. He usado este don solo para curar a los enfermos y proteger a mi pueblo de los espíritus malignos. O sea, ella era un nahual bueno. Nahual bueno. María Valentina fue condenada a muerte, evidentemente, pero logró escapar una noche de luna llena, y los guardias juraron haber visto una lechuza blanca volando desde su celda. Increíble. Sí, pues como la atrapan, ¿no? Se puede salir fácil. Sí, pues es que ya en lechuza nada le podía impedir estar en la jaula en la que la tenían, ¿no? Como persona. Sí, no, pues qué loco, ¿no? Y sí entiendo todo esto de justo los españoles, ¿no? Que llegan con la ideología cristiana. Sí. Y ponen todo esto, ¿no? De básicamente un tribunal de inquisición. Sí, así es. Y a buscar gente que se dedicaba para ellos era magia, era ocultismo, era todo esto, pacto con el diablo. Pacto con el demonio. Pero ellos sí, o sea, ella en su relato dice totalmente justificados, o sea, no es de este dios nuevo que ustedes traen, sino son de los dioses antiguos. Uh-huh. Entonces es un regalo y lo usaba para cosas positivas, entonces pues... Claro, pero sí, para los inquisidores... Era magia, pues, era magia. Incluso curar era malvado, curar con hierbas. Con hierbas, que era dentro de lo normal. En Europa, que muchas mujeres europeas fueron, pues, sacrificadas en la Inquisición por simplemente ser curanderas. Ahora imagínate cuánto más a alguien que decía convertirse en un animal nocturno. Sí, pues era no tenía cabida. Era el relato perfecto de una bruja, desde luego. Y esto era, pues, algo muy fácil para ellos de acusar. Y tener en cuenta también que en ese tiempo era casi de puro testimonios, o sea, cosas que nada más decían
Ellos acusaban y básicamente no había mucho que hacer. Nada que hacer. Si ya te acusaban y estaban seguros de que... Y a veces las acusaciones eran porque otra persona les dijo, o sea, no era realmente que hubiera una prueba de algo, sino que simplemente eran pues acusaciones. Sí, así es, correcto. Y bueno, la represión religiosa no logró erradicar las creencias de los nahuales, sino que las transformó. Las prácticas se volvieron más secretas, se mezclaron con elementos del catolicismo popular y emergieron nuevas formas muy sincréticas que combinaban la tradición prehispánica con la nueva realidad colonial. Sí, similar con lo que pasó con, por ejemplo, la santería, ¿no? Sí, muy parecido. La santería también tuvo ese trasfondo. Sí, que combinaron cristianismo con las religiones antiguas africanas. Sí. En muchas regiones, los nahuales comenzaron a ser asociados con santos católicos. San Antonio, por ejemplo, se convirtió en el patrón de los nahuales cerdo. O sea, gente que se convertía en un cerdo. Mientras que Santa Marta fue adoptada como protectora de las mujeres que se transformaban en serpientes. Mujeres víboras. Ahora, podríamos pensar que en pleno siglo XXI, con nuestros smartphones y nuestra ciencia moderna, las creencias en nahuales han desaparecido. Pero estaríamos profundamente equivocados. En muchas regiones de México, pues todavía se creen los nahuales, y no solo en el país, sino en otras naciones hermanas como Guatemala, Honduras y El Salvador, los nahuales también siguen siendo una realidad viviente. En 2003, la antropóloga Elena Poniatowska, la escritora, sí, claro. Pues muy popular, ¿no? Aquí en México. Sí, incluso ha participado en política. Documentó este testimonio en una comunidad zapoteca de Oaxaca. Era cerca de la medianoche cuando vi la transformación. Don Aurelio, el curandero del pueblo, estaba atendiendo a mi hijo enfermo. Comenzó con cantos y copal, pero luego algo cambió. Su rostro se alargó, sus ojos se volvieron amarillos, y cuando volteé a verlo, completamente, ya no era un hombre, sino un perro negro enorme, pero que mantenía la inteligencia humana en sus ojos. Vuelvo a que se nota en los ojos la diferencia, ¿no? Entre un simple animal y un nahual. Tiene una mirada humana. Sí. Distinta, ¿no? A la de un animal. Distinta, normal. Como, no sé, no podría distinguir porque nunca he visto un animal con mirada humana. Sí, pero humana. Digamos que más vívida. Sí, no sabe. Sé, algo raro, ¿no? Simplemente algo muy extraño, sospechoso. Ojalá no me toque ver algo así porque ha de ser brutal. Ahorita saliendo de aquí ves un perro con mirada humana. No, imagínate. Me echó a correr. Pero bueno, ¿qué dice? ¿Así termina el relato? De ella sí. Y justamente estos testimonios no son casos aislados. En 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México realizó un estudio en 47 comunidades indígenas sobre la persistencia de creencias tradicionales. El 73% de los encuestados reportó conocer personalmente a alguien que afirmaba tener habilidades de náhuatl. Como te decía, gente que decía que su primo, que su tío, que el vecino, etcétera, era náhuatl. Y el 34% aseguraba haber sido testigo directo de esas transformaciones, como la que te narré. El doctor Miguel León Portilla, antes de su muerte en 2019, contó durante una entrevista: los nahuales no son folclore muerto, son parte de una cosmovisión viva que ha resistido 500 años de colonización, evangelización y modernización. Representan una forma alternativa de entender la relación entre la humanidad y su naturaleza que el mundo occidental ha perdido. O sea, como el último resquicio de esta combinación entre el mundo animal y el mundo humano en el contexto místico, ¿no? En el contexto espiritual. O sea, no sé, yo la verdad pues nunca he visto un nahual, ni he sabido un caso así directo, pero creo que ha de ser algo muy increíble, pero también perturbador, ¿no? Pues a mí se me hace muy bonito, la verdad. Esa relación, ese vínculo entre un animal y las personas, o sea, realmente como darles importancia a un animal y que sea tu compañero espiritual. Sí. Eso se me hace muy padre, o sea, realmente. Eso está bonito, pero lo que no está bonito es que anden matando, ¿no? No, o ver algo así, o sea, cualquiera se impresiona
Sí, o sea, por más que tú digas que está bonito, ver una transformación, te refieres. ver una transformación debe ser perturbador. Porque no estamos acostumbrados a eso. Es que yo vi Tierra de Osos, y en Tierra de Osos se veía... Pero es que Tierra de Osos es una caricatura. Se veía bien padre, bajaba. Es una caricatura, pero ahora imagínatelo en la vida real. Pues sí se vería algo raro, ¿no? Sí, sería algo, digo, increíble. Sí, y perturbador. Sí, pero, digo, está muy, muy bien, o sea, armada. Y creo que guarda relación también con las ideas europeas o las culturas europeas antiguas. Creo que es algo que como que todos tenían esa relación. Sí. Correcto. Y aquí en América pues no fue la excepción, ¿no? De que esa relación con los animales y la magia, ¿no? Tal cual. Así es. Pero sí, como lo dices, ver a alguien que se transforme en un jaguar o algo así, No, o sea, debe ser impactante. Impactante porque no le encuentras ninguna explicación. Sí. Y aparte el miedo, ¿no? Imagínate un animal así de Y qué buen poderoso. dato, ¿no? De que hoy en día, siglo XXI, siga tan vigente, ¿no? Esta forma de, bueno, no sé si decirlo como tradición. Sí, es una tradición, un ritual. O este ritual, o esta gente o personas que creen todavía en los nahuales. Y ojalá perdure, ¿no? Porque pues creo que es parte de la identidad de parte del folclore, ¿no? Ancestros. Y el folclore, pues, prehispánico. Sí, prehispánico. Correcto. Y bueno, los relatos contemporáneos de encuentros con nahuales han evolucionado para adaptarse a tiempos modernos. Ya no solo aparecen en caminos rurales, sino también en las periferias de grandes ciudades como México, Guadalajara y Monterrey, donde comunidades indígenas y migrantes han llevado sus tradiciones. A propósito, hace poco se hizo muy popular un video de algo como un animal que va por la Ciudad de México y dicen que es un nahual. No sé si lo llegaste a ver. No, yo vi uno de un lobo, pero como que era en Estados Unidos. No, hay un video de algo así es una cámara, típica cámara que no tiene mucha definición. Y sí se ve algo así muy perturbador. En pleno 2025 y con poca Es como una cámara de vigilancia, pues a veces son baratas y no tienen buena definición en la noche. Pero no lo he visto, ahí me lo mandas. Sí, se ve así como que va caminando a cuatro patas, pues así bien creepy, dijeran por ahí. ¿Dónde lo viste? En YouTube. Y decían que era un posible nahual, quién sabe. Pero sí, hay un chorro, si te metes a YouTube hay un buen de videos así, grabados pues de gente que posiblemente sea nahual. Sí, pues ya queda como a cada quien, ¿no? Sí. Que tanto crees en eso. Pero sí da miedo, o sea, a veces algo así, dices, no manches, qué feo. Qué terrible que vayas por ahí en la calle y te salga algo así, pues yo creo que No, y sobre todo que te salga un nahual malo, porque si te sale un nahual bueno, pues no hay bronca. Pues pero un nahual así malo, que sea un jaguar y te trague, te coma, pues horrible. Y sobre todo yo leí también que hay algunos de estos nahuales malos que lo que hacen es perder a la gente. Sobre todo cuando la gente está así como en el bosque, te salen y en lugar de que, o sea, a veces uno sigue a los animales o lo que sea como para salir, en lugar de eso te van llamando y te van como perdiendo, internando más en el bosque hasta que te pierdes completamente. Sí, también es algo que se narra mucho de ellos. Y también en redes sociales, especialmente en grupos de Facebook, dedicados justamente a experiencias paranormales y sobrenaturales, aparecen regularmente testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros con estos nahuales urbanos. Perros extrañamente inteligentes en el metro, gatos que aparecen y desaparecen misteriosamente en edificios de las oficinas, o aves nocturnas que siguen a personas específicas durante semanas. Son los relatos más populares sobre estos nahuales de ciudad. Nahuales de ciudad. ¿Y cómo puede la ciencia moderna explicar siglos de testimonios consistentes sobre transformaciones humanas? La respuesta no es sencilla, y diferentes disciplinas ofrecen perspectivas variadas. ¿Qué dice la ciencia justamente de esto? Es, creo, algo que a todo mundo le va a interesar. La psicología ha propuesto varias teorías. El doctor Richard Castillo de la Universidad de Hawái estudió durante años los fenómenos de transformación ritual en diversas culturas. Su conclusión es que estos eventos pueden representar estados alterados de conciencia inducidos por plantas psicoactivas, ritmos hipnóticos y técnicas de respiración que permiten a los participantes experimentar genuinamente una sensación de transformación. Esto es, según este médico, ese especialista, pues son gente que está prácticamente drogada, ¿no? Y que siente que se transformó. Como si fuera una epifanía, ¿no? O algo así. Pero realmente está normal, solamente tienen la sensación. La alucinación, ¿no? De ser
otros, en este caso podría animales. ser. Oye, hubo un relato, no sé si lo recuerden o los insólitos lo recuerden, de un tipo que me parece que tomó LSD, no sé, que se transformó, según él, en su vida, vivió la vida de un hipocampo, me parece, un caballito de mar. Un caballito de mar. Y que vivió, tuvo hijos, tuvo toda una vida, murió y todo. Pues, o sea, digo, guarda un poco de relación, porque dices, puede ser que por tema de drogas, ¿no? Algún hongo que consumen los haga vivir todo esto, ¿no? Esta realidad alterada. Según la teoría de este especialista, esa es la explicación sobre esta cuestión. Pero estudios neurológicos realizados en chamanes huicholes han mostrado patrones de actividad cerebral durante rituales de transformación que son consistentes estados de disociación extrema. Estos estados son particularmente interesantes porque la percepción de la identidad corporal puede alterarse dramáticamente, creando la sensación genuina de haber cambiado de forma. Da esto cierta conexión con lo que decía el otro especialista de la Universidad de Hawái. O sea, él hablaba del consumo de sustancias psicoactivas, y estos dicen que cuando los chamanes experimentan estos rituales de transformación, tienen estos estados neuronales alterados. No sé, tal vez si van de la mano, ¿no? Ambas cuestiones. Imagino que en el segundo supuesto, como que se comportan como animales. A pesar de que tal vez no cambien de forma, ellos sí ven que ellos en su mente piensan que sí cambiaron de forma, ¿no? Podría ser. Es lo que y empiezan a comportarse como no sé, un jaguar, un chango, no sé. Sí, claro. Pero hay que notar que esto no explica los testimonios de gente que sí ha visto. De gente que lo ha visto físico. Y gente con credibilidad, ¿no? Por ejemplo, Poniatowska me parece una persona con una trayectoria cultural y pues una pensadora y una intelectual de gran importancia, como para que se inventara así de la nada, ¿no? Este relato de manera tan, me parecería... No, y creo que sobre descuidada. Todo está dentro del folclore mexicano, dentro de las leyendas, y pues por algo las cuenta la gente, o sea, no creo que sean... No sé, creo que sean tan descabelladas, o sea, es algo que se ha reiterado y son leyendas. Correcto. Probablemente, pero pues hay que darle su beneficio de la duda. Sí, ¿no? Claro. Por cierto, aquí tengo un nahual, mira. Domesticadito. Sí, claro. El antropólogo Michael Harner, después de décadas estudiando el chamanismo en América, escribió: la división occidental entre lo real y lo imaginario puede ser inadecuada para comprender fenómenos que operan en niveles de realidad que nuestra ciencia aún no ha aprendido a medir. Y aquí volvemos con nuestra vieja amiga, la física cuántica, que nos fascina traerla a la mesa. Ya hemos hablado, ¿no? Mientras muchas veces. No sea Michio Kaku, o cómo se llama. Michio Kaku. Michio Kaku, que también hablamos varias veces de él. La física cuántica también ha explorado conceptos que sorprendentemente no están lejos de las creencias tradicionales sobre nahuales. La física, ya sabes, es esa forma de ver las cosas tan increíble que entra en todo. O sea, muchos creen que solamente está en simples fórmulas en la escuela, ¿no? De física o allá en el espacio, en las naves y esto. Pero no, también se mezcla con otras cuestiones más mundanas, como en este caso, pues este misticismo, ¿no? De los nahuales. Sí, ¿qué dice la física? Dice esta vertiente que la idea de realidades múltiples, la observación que afecta a la realidad y la conexión de todas las formas de vida son principios que los nahuales han entendido intuitivamente durante milenios. O sea, como que viven en mundos paralelos, los nahuales, o como multiversos. Sí, básicamente eso, ¿no? Diferentes realidades. Realidades múltiples y la interconexión en formas de vida. O sea, los nahuales tal vez tienen una visión o una comprensión más profunda de la realidad de la física y de estas conexiones espaciotemporales de lo que nosotros podríamos comprender. Y que pueden estar conectados con varios seres. Ajá. Según esto... No está descabellada el punto. Sí, no es nada descabellado y es muy interesante. El físico teórico Amit Goswami sugiere que la conciencia, no la materia, es la base fundamental de la realidad. En este contexto, la transformación nahual podría no ser una alteración física imposible. Sí, no un cambio de conciencias. Sino el cambio en el estado de conciencia que se manifiesta en la realidad observable. Pues tiene mucho sentido, porque no es un cambio físico, o sea, insólito, materialmente no está cambiando, o sea, su mente se está trasladando a diferentes, no sé, seres, ¿no? Seres. Animales en este caso.
Pero él realmente, pues me imagino que está en un estado de inconsciencia o no sé, donde su mente está divagando en diferentes... Sí, algo muy loco. O sea, pero no es descabellado. No es descabellado, pero sí es un tema muy complicado. Me recuerda mucho y el tema, bueno, se va a salir un poquito de contexto tal vez, pero no sé si recuerdas la película de Insidious. Sí. Del niño que podía como salirse de su cuerpo y viajar. Y el espiritual, el viaje astral. Ajá, siento que tiene mucha relación con eso, como podría ser tal vez así, me lo imagino lo que ellos dicen, de que estas personas pueden, los nahuales, su mente, como trasladarla a otras vidas, ¿no? De otros individuos, de otros, en este caso, animales. Y me imagino así, pues, que físicamente está ahí, pero su mente está en otro lugar. Como pasa en la peli. Podría ser una forma de verlo, pero no deja de ser algo complicado de entender. Muy complicado, pero no lo veo descabellado, ¿eh? No es descabellado, es que al final todo es posible. Todo en este universo en el que vivimos es plausible de pasar. La física incluso, ya ves, tiene una hipótesis. Sí. Entonces, hay muchos enigmas que esta vez no es de Michio Kaku. Esta vez Michio Kaku no participa en la hipótesis, pero verdaderamente es inquietante, ¿no? Que incluso tenga una explicación física, el tema de los nahuales, creo que le da todavía una redondez mayor al tema. Sí, y una importancia, porque hasta dónde ha llegado, ¿no? No es algo que nada más se quedó ahí. Sí, en pueblitos y tal. Sino que ha trascendido mucho. Ha trascendido. La figura del nahual ha experimentado un renacimiento extraordinario en la cultura popular de nuestra época. A ver, ¿con cuál? Desde las novelas de Laura Esquivel hasta las películas de Guillermo del Toro, los nahuales han encontrado nuevas formas de expresión que los conectan con audiencias globales. En 2019, la serie de Netflix, Diablero, presentó a los nahuales como parte de una guerra sobrenatural en el México moderno, combinando tradiciones ancestrales con elementos de horror contemporáneo. Aunque dramatizada, la serie consultó con antropólogos, curanderos, para mantener cierta autenticidad en su representación. Los videojuegos, que te encanta también ese tema de los videojuegos. A ver, ¿qué pasó? Los insólitos también, pues tienen una adopción también del concepto de los nahuales. Mulaka, desarrollado por el estudio mexicano Lienzo, permite a los jugadores controlar a un curandero tarahumara capaz de transformarse en diversos animales nahuales. El juego fue elogiado por su representación respetuosa de las tradiciones indígenas. Ya en la literatura, autores como Silvia Moreno García, Mexican Gothic y Sabrina Bolborolais, Inc. han interpretado los mitos nahuales para explorar temas de identidad, migración y resistencia cultural en el mundo globalizado. Pero quizás el impacto más significativo se encuentra en el ámbito del activismo ambiental. Muchos grupos de activistas y ecologistas indígenas han adoptado al nahual como un símbolo de la conexión perdida entre la humanidad y la naturaleza. Los guerreros jaguar modernos luchan contra la deforestación, la minería ilegal, viendo su activismo como una continuación de la antigua tradición de los nahuales protectores, que cuidaban los bosques, las cosechas, los pueblos. Y mientras preparábamos este episodio, decidimos emprender un viaje personal a una de las regiones donde las tradiciones nahuales permanecen más vivas, la Sierra Norte de Oaxaca, que ya hemos visitado en varias ocasiones. Sí. Un lugar muy bonito, ¿no? Oaxaca, tenemos incluso parientes de ese lugar. Y lo que debemos entender de estos lugares donde aún estas tradiciones tienen mucha vigencia es que ahí los nahuales tienen una importancia mayúscula en las comunidades aún. A pesar de que para nosotros podría ser algo ya completamente ajeno, algo que no tiene mayor impacto más que una historia increíble, ¿no? Y que tal vez ya no puedas dormir en la noche porque tienes miedo que se te aparezca. No, a mí se me hicieron muy increíbles, la verdad. O sea, siento que es una habilidad, digo, ojalá yo la tuviera. No, pero acuérdate que es a un gran costo. Sí, es un gran costo. Lo del tema de como que esto, ¿no? Que habíamos hablado de las consecuencias. Sí. Pero, o sea, sí está padre, o sea. Pues sí, podría ser algo padre. ¿Por qué no todos? Por ejemplo, los que eran cercanos a los emperadores, pues no se habla de que tuvieran un bestialismo, ¿no? Los nahuales buenos, o el relato de esta de la mujer que ella se convertía en esta especie de búho y curaba.
no se ve que haya tenido un bestialismo. Me imagino que los que eran bestiales eran, bueno, esa es la percepción que yo le doy, los que se entregaban como al lado oscuro. Al lado oscuro, sí. Supongo que esos perdían un poco de su humanidad, probablemente, ¿no? Sí, es probable que ellos sí fueran más bestiales, más brutales. Pero a lo que yo quería llegar era que lo que para nosotros sería una historia pues muy fascinante y muy fantasiosa de los nahuales, para estas comunidades de Oaxaca es real. Es algo muy real y muy actual y muy importante. Estos pueblos que a veces están ya todavía ocultos a pleno siglo XXI en la sierra, en las montañas o en las costas también. Sí, que guardan todavía muchas tradiciones arraigadas. Ellos pues no se lo toman a broma, al contrario, están 100% pues comprometidos con esta forma de ver el mundo y con estos rituales que incluso aún hoy en día conocen ellos o consultan a gente que se afirma o se identifica como nahual. Más allá de si esto es cierto o no, si esas personas que se identifican como tales son individuos con esos poderes, ¿no? Que ya hemos relatado, que tienen habilidades tan fascinantes. Sí, o de sanación, ¿no? Por ejemplo, de sanación o de maldición incluso, ¿no? Sí, lo cierto es que pues es algo importante en la cultura y debemos al final de cuentas respetar estos rituales, estas creencias, porque son parte de la identidad étnica. Sí, sobre todo preservar, ¿no? Preservar. Exacto. Digo, en su momento, pues cuando llegaron los conquistadores, pues sí cambiaron muchas maneras de pensar, ¿no? De esas personas originarias, pero las que están, creo que todavía vigentes o que prevalecen al día de hoy, pues sí, creo que el deber de todos es preservar, ¿no? Sí, sin duda. Y sobre todo traer estos relatos, creo, a toda la gente que nos ve, y ojalá lleguen muchas personas, porque justo creo que enaltecen un poco de lo que es la cultura y el respeto mexicana, ¿no? Y el respeto a estas tradiciones tan antiguas. Pues estamos hablando de previo a la conquista española, muchos años atrás, más de 500 años, y algo que no puedes tú disociar de la identidad cultural de los pueblos originarios. Sí, y que ahí corrijo, que no solo se queda aquí en México, sino que abarca prácticamente gran parte del continente americano. Claro, ¿no? Y no solo hacia el sur, sino hacia el norte. Sí. Pero bueno, para no irnos tan lejos, pues lo contamos aquí especialmente yo me quería enfocar en Oaxaca, que es una región del país con una gran tradición en ese tema de los nahuales. Sí, y con mucha cultura, mucha tradición indígena todavía. Así es. Sí, y qué bien, ¿no? Pero ¿a qué punto querías llegar con lo de ellos, los oaxaqueños, la gente de Oaxaca? Que en el pueblo de Ixtlán de Juárez hay una persona llamada Don Sebastián, que es un curandero zapoteco de 78 años que accedió a hablar en una ocasión, siempre con la condición de que su apellido no se revelara, y sus palabras fueron muy impactantes, lo que él narró, lo que contó. Él afirmó que los nahuales nunca desaparecieron, solo se volvieron más cuidadosos. El mundo moderno nos dice que somos locos, afirma, que nuestras creencias son primitivas. Pero cuando los bosques mueren, cuando los ríos se secan, cuando las plantas medicinales desaparecen, ¿quién va a proteger todo esto? Los hombres que se han olvidado de que son parte de la naturaleza no son sus dueños. Eso dijo ese señor, ¿qué te parece? Pues tiene mucho sentido, ¿no? Con lo que hablábamos del nahual protector, que no simplemente se quedaba en lo que ellos, en esta idea, ¿no? De que una persona que se convierte en una especie de animal, sino que también tiene una función, ¿no? Creo que en el orden ecológico, ahora sí, de la comunidad, cuidar este tema del bosque, a la gente propia de la comunidad, ser sanadores, y creo que esa es la importancia, ¿no? De ellos, o sea, de los nahuales. Sí, y que la gente pues todavía preserva estas ideas y probablemente, digamos, no sabemos si se convierten o no, pero qué bonito que tengan como que esta idea de que ellos preservan, ¿no? Sí, que son unos protectores. Que son unos protectores, y seguramente con sus acciones diarias lo han de hacer, han de proteger, han de cuidar. Sí, claro. Han de tener esta relación, pues digamos, íntima, esta simbiosis bien hecha con la naturaleza, no como nosotros que somos de ciudad. Pues a la gente básicamente no le importa nada de si se está sucio un lugar. Vas al día de campo y tiras ahí la bolsa de papas. Sí,
Y justo esa idea es lo que a mí me gusta, porque volvemos al tema de, por ejemplo, los nativos americanos. Se veía muy claro cuando asesinaban a un animal, lo hacían con todo el respeto del mundo, le daban gracias, todo esto, porque les estaba sirviendo para algo, para alimentarse, pero no era por cazar, como por ejemplo hoy en día lo hacen por deporte, ¿no? Y van, matan a 10 animales por deporte. Yo no veo sentido en eso, pero lo hacen. Entonces creo que esa es la reflexión dentro de las palabras de ese señor, y qué bonitas, de verdad. Sí, y volviendo al tema de estos relatos, que ya te dije, el del señor, que él se ostenta como nahual y se afirma como un protector. Hay otro relato de una persona anónima que dice que una noche, acampando cerca de un pueblo, fui despertado por un sonido que nunca había escuchado antes. Algo entre aullido y lamento humano, que parecía venir de todas partes a la vez. Cuando salí de mi tienda, vi una figura en el límite del bosque, bípeda, pero claramente no humana, con ojos que reflejaban la luz de mi linterna como los de un animal nocturno. No puedo afirmar qué vi exactamente esa noche, pero puedo decir que fue una experiencia que cambió mi percepción sobre los límites de lo posible. Qué brutal ver algo así, ¿no? Pues sí, bípeda, pero no humana. Bípeda, pero no humana, y que con su lámpara, cuando le echó luz, pues ya ves que como los animales, que tú les aventas la luz y les brillan los ojos bien feos, así, bien raro. Sí, como que centellan, ¿no? Ajá. Los ojos. Meter algo así. ¿Qué harías tú? ¿Te pasara algo? Pues supongo que eso lo vio en el campo. Sí, acampando. No, pues sí, me da miedo. ¿Qué harías? ¿Te quedas? ¿Te echas a correr? ¿Te subes al coche y te vas? ¿Sacas, no sé si algún escopeta o algún... No. ¿Qué haces? No, pues si estoy acampando, supongo que me encierro en la casita de campaña. Pero pues si la casita de campaña es de telita, o sea, ¿tú crees que te protegería? Pero pues no creo que quisiera hacerme algo. Eso no lo sabes. ¿Qué tal si sí? ¿Quién sabe? Pues tampoco correr veo una opción, porque pues seguramente corre más rápido que tú. Yo, para no arriesgarme, un escopetazo, pues ¿de dónde? La verdad que yo, para no arriesgarme, yo me encerraré en mi coche. Si llevo una camioneta o algo con lo que llegué, pues yo agarro y me encierro en mi carro. Ay, de aquí a que llegas ya te mató 1000 veces. No, pues mejor eso a encerrarme en mi tienda de campaña, donde es tela y de un zarpazo la arrancan completamente. Yo agarro, me meto en mi coche y si tengo chance, me enciendo el motor y me voy. Yo no me quedaría allí a esperar a que fuera bueno o malo a saber eso. Y tampoco pues me le acercaría, ¿no? A preguntarle qué necesita, porque no sería muy buena idea, me parece. Yo sí me daría la fuga. Tampoco le dispararía o algo, sí, porque podría ser contraproducente. Pero qué tétrico, ¿no? Imagínense, y los insólitos que se imaginen esta escena, eso, así en el campo, en la noche, no sé, altas horas, 1 o 2 de la mañana, ver algo así, o sea, tú tranquilo, con tu lamparita, asando malvaviscos, te y de repente del miedo. Echas la luz y ves una silueta así bípeda, con los ojos brillantes. Sí. Pues ya de entrada dices, no es una persona, pero tampoco es un animal que anda a 4 patas, sí, o sea, claro. ¿qué es? No, yo la verdad que sí siento que cualquiera que le pase algo así, pues puede que hasta se enferme del miedo, le dé un paro cardíaco. Sí, pues sí. Como dicen por ahí, se le baja el azúcar del susto. Sí. En fin, los nahuales representan algo más profundo que simplemente folclore o superstición. Son la manifestación de una cosmovisión que entiende al ser humano como parte integral del tejido cósmico, no como su dominador, que es como nosotros nos entendemos. En la mayoría de los casos vemos esto, como que el ser humano por encima de cualquier cosa. No, y sobre todo en el tema de los animales. El humano, como tiene la inteligencia, puede dominar y hacer con la vida de los demás animales lo que quiera. Exacto. Eso es muy importante. Y esta forma de ver las cosas, conforme al nahualismo, más bien las entiende como una parte integral de todo. El humano siendo más un eslabón de una gran cadena que el dirigente o dominador. Al final, creo que esa forma de ver las cosas me parece interesante. Sí. Y si viéramos esto siempre de esa forma, posiblemente tendríamos un mundo mejor, ¿no? Sí, cuidaríamos más a los animales, a la naturaleza. No estaríamos tan jodidos como que hablabas tú de la película Avatar, que muchos van a ubicar porque es muy popular y una película que en su momento fue muy taquillera. Sí. Y justamente esas criaturas que no se llamaban Avatar, tenían un nombre. Avatar era porque el protagonista usaba un cuerpo de estos para poderse comunicar con ellos.
pero tenían un nombre, no lo recuerdo. Sí, no, yo tampoco. Pero ellos creían justamente en algo similar. Ellos creían en una conexión así, una red neuronal, que hasta tenían un árbol sagrado. Que estaba interconectado con todo. Todas las almas de animales sí. y de estos seres estaban conectadas a ese árbol y todas eran parte de lo mismo y tenían el mismo valor. Sí. Entonces, por eso decías tú en un momento, cuando platicabas también este paralelismo que tú veías, que ellos pedían perdón a los animales que cazaban. Sí. Es justamente porque cada alma tenía el mismo peso. Sí. Entonces, para tomar un alma, tenía que ser por necesidad y no por gusto. Sí. Nosotros los humanos solemos, pues al ser nosotros, o considerarnos más bien más importantes que los seres animales, pues creemos que tenemos el derecho de privarles de la vida simplemente por gusto, por placer, como los cazadores estos que van al Sahara y simplemente para tener ahí la cabeza de un león en su despacho, pues andan cazando a un león o andan disparando a los pobres elefantes cuando no los necesitan, no se los van a comer ni les van a pues a dar algo de sustento, ¿no? O tomar la piel, por ejemplo, ¿no? Sí, algo. Exacto, entonces lo hacen por gusto, por coleccionismo, por deporte. Esa peli fue muy premiada como... Tiene un mensaje no, y muy sobre todo para el tema del como naturalista. Sí, sí una película que promueve, ¿no?, la ecología. Sí, esa era, creo que... cuidaba al ambiente. Y sobre todo que tomó como base tradiciones... de los nativos americanos y de los nativos de Sudamérica también, de los pueblos originarios. Así que esa es una cuestión muy importante. Cómo vemos las cosas. Y si viéramos, insisto, el mundo como lo ven esas personas que creen que hay una red, ¿no?, de la misma jerarquía. Que estamos interconectados. Interconexión entre los humanos y la naturaleza, creo que sería positivo. Sí, es una visión positiva. Y creo que, pues como lo dices muy bien tú, el mundo no estaría como está ahorita. Exacto. Sobre todo porque estamos en un mundo donde la crisis ecológica amenaza pues ya nuestra supervivencia. Cada vez vemos en las noticias incendios forestales que arrasan, el derretimiento de los polos, que es un riesgo, extinción masiva de especies, contaminación del agua, fenómenos naturales brutales que son obviamente consecuencia de, en muchos de los casos, del abuso que hemos dado a los recursos. Sí. Y sobre todo como muchas especies, mano, por ejemplo, yo estaba viendo cuando fue el incendio en California, cuántos animales murieron, ¿no? Sí, o sea, aves, muchísimos. Animales de todo tipo. Y por ejemplo también con el tema de los derretimientos de los glaciares, sí. ¿Cómo ves en las imágenes? No sé si tú has visto, seguro sí, las imágenes de los osos polares flacos, desnutridos, porque, sí, pues, no, muy triste. O incluso comiendo de la basura, ya acercándose hasta donde hay pues pueblos de personas y comiendo de la basura, o sea, sí. Literal, porque pues no pueden subsistir ya. Sí, exacto. Y cada vez es más frecuente ver animales en condiciones, como dices tú, ya casi ya extintos o así al borde de la extinción. Por eso quizás sea momento de reconsiderar a estos guardianes de la noche como reliquias, sí, del pasado, pero también como guías hacia un futuro donde la armonía entre la humanidad y la naturaleza vuelva a ser posible. Sí. La pregunta no es si los nahuales son reales en el sentido científico. La pregunta es si nuestra definición de realidad es lo suficientemente amplia como para abarcar formas de conocimiento que han sobrevivido milenios porque ofrecen algo que nuestra modernidad ha perdido. En las noches sin luna, en los bosques donde aún se hablan las lenguas ancestrales, en las montañas donde el copal sigue quemándose en altares secretos, los nahuales continúan en su vigilia eterna. Son los últimos guardianes de un mundo mágico que se resiste a morir, los protectores de secretos que el viento susurra solo a quienes saben escuchar. Eso es lo que yo dejo como reflexión. Sí. Cada quien tendrá su opinión, si cree o no en los nahuales, si son más bien un simbolismo o una literalidad. Creo que en ambos casos es muy interesante, tanto como simbolismo, justamente como estos seres protectores que se encargan de cuidar lo último que queda de la naturaleza y de la cultura ancestral, de esta forma de ver el mundo, esta cosmovisión en la que los humanos y los animales tienen una misma jerarquía espiritual.
o si los queremos ver como algo literal, ¿no? Como personas que se transforman en animales. En ambas formas me parece que es bastante interesante y da mucho que reflexionar. No sé si tú tengas alguna opinión similar a la mía o lo ves distinto. Me gustaría también conocer tu consideración. Pues mira, yo creo que de entrada me gusta la idea de que sea como que la manera de pensar de los nahuales o lo que a ellos les inculcaban era esta idea de conservar, sí, de que todos eran importantes, no solo los humanos, que también los animales tenían su importancia y que estaban incluso a la par. La vida de un animal era igual de respetada que la vida de un humano y que estaban relacionados. Toda esta idea de la relación, creo que me quedaría yo más con esa visión. Digo, sí, también me gusta el tema, más que nada por lo fantasioso que puede llegar a ser la idea de que alguien pueda cambiar de forma. Algo literal, ¿no? De convertirse. Sí, de cambiar de forma, pero aún así, viéndolo de las dos maneras, no escapa de la idea central de que eran personas, digo, sí habían los nahuales malos como en todo, pero eran personas que supuestamente estaban conectadas, ¿no? Con la naturaleza, conectadas con proteger, los que eran buenos, proteger a las personas, y como que supongo yo que inculcar la idea de que los animales, la naturaleza es importante y no hay que degradarla o destruirla, ¿no? Entonces sí me gusta esa idea, yo me quedaría con esa idea, así como en la película de Tierra de Osos, que todo eso se ve así, de la conexión humana con tu animal, ¿no? Totémico en este caso, pero digamos con tu animal, ¿cómo se llama? Tu nahual. Tonal. Tu tonal, sí. Está padre, siento que si todos viéramos así, la sociedad en general, tuviéramos como que esa idea de una conexión humano-animal, pues creo que respetarían más a los animales y a la naturaleza, ¿no? Porque habría más cuidado, ¿no? De nuestro entorno. Sí, entonces esa idea me gusta, Marlon, yo me quedaría con esa reflexión. Muy bien. De que la naturaleza tiene su importancia y qué bonito que en las culturas antiguas, americanas, haya tenido tanta relevancia. Tanta relevancia y siga teniendo relevancia en estos pueblos. Sobre todo eso también. Primigenios. Me gustaría a mí, si se pudiera y si desde aquí sirviera de hacer eco y hacer conciencia, sobre todo tratar de preservar a la gente que cree así y que sigue respetando, ¿no? la naturaleza. Sí, claro. Como la persona que narraba, dice, al contrario de lo que piensa el humano moderno, pues nosotros conservamos, cuidamos el ambiente. Son protectores. ¿No? Así que, insólitos, nos gustaría mucho que dejaran su opinión de ese tema. ¿Qué opinan ustedes, los nahuales? ¿Qué opinan de esta forma de ver el mundo, donde estos hombres son protectores de la naturaleza, de los antiguos rituales, de esta forma de ver el mundo en el que los humanos no somos algo superior a los animales, sino que realmente más bien somos complementarios? Sí. Estamos hermandados con esos seres que comúnmente vemos como inferiores, pero para ellos tienen una importancia mayúscula. Déjenos sus opiniones en los comentarios. ¿Ustedes qué consideran? ¿Comparten esta forma de ver las cosas? ¿Creen que es importante reflexionar para que podamos entender la importancia de nuestro entorno natural, de cuidar a estos animales, cuidar pues el lugar en el que habitan, que es el monte, los bosques, las selvas tan descuidadas que tenemos actualmente, estas áreas, con todo lo que hacemos, la deforestación, la extracción de minerales, de autopistas, de complejos, sobre todo eso también, minería, el crecimiento tan así masivo de la sociedad, que también va cada vez más tomando más el degradando campo, su hábitat de los animales, ¿no? Así que esa reflexión es la que queremos también que ustedes pues hagan y que nos compartan sus impresiones, ¿no te parece? Y sobre todo eso, y la idea, digo, hay gente que está muy relacionada con los animales, pero con ciertos animales, digamos, los que son populares. Sí, que con los perritos, con los perros, los gatos, pero de ahí en fuera no tienen más visión por otro tipo de animal. Entonces, estaría padre que aprendiéramos, así como muchas personas aman a los perros y gatos, se amaran, ¿no? A todos los animales. Comiencen a amar a los osos, a los tigres, a un oso. A los no, pero, o sea, al menos respetarlos, ¿no? Creo, y respetar el hábitat duda de los animales. Que digamos, los perros pues son domésticos, viven como reyes realmente muchos. Claro. Y qué bonito, ¿no? Que sea así, pero hay que también preocuparse por las tortuguitas. Los animales más salvajes, ¿no? Más tipo de animal. Entonces, esa creo que es la reflexión, Marlon. Me gustaría que también a mí, yo comparto la idea de Marlon, y que los insólitos dejen su comentario respecto de este tema. A mí me pareció muy entretenido.
tiene mucho sentido y creo que guarda mucha relación con lo que está pasando hoy en día y sobre todo con la idea de conservar la naturaleza, el ambiente, que los animales tengan sus hábitats, pues se les cuide, pues. Entonces, sí, que tengan un lugar en el que ellos también puedan habitar tranquilos. Eso me gusta. Que puedan vivir y desplegar sus vidas como debiera. Sí. Y ya si lo vemos en el lado fantástico, creo que entraría y creo que inauguraríamos, si no me equivoco, una lista de reproducción nueva de un críptido. Tema nuevo sobre críptidos, porque los nahuales entrarían ahí como criaturas místicas. Y arrancamos con un críptido mexicano, ¿no? Sobre todo, bueno, muy conocido en México, no nada más aquí en México, pero pues aquí tus abuelitos, quien sea, te habla y te dice, ay, la historia de un nahual. Sí, claro. Entonces, creo que por eso decidiste este tema. Sí, por eso mismo. Y también le quise dar un toque reflexivo, como es costumbre aquí en La Ciudad de lo Insólito, que siempre nosotros te contamos lo mórbido y ya. Queremos también siempre elaborar esta amalgama entre la historia del misterio, la historia increíble, pero también lo que se vincula con la enseñanza que nos puede traer, ¿no? Es temática. Sí, y es una gran enseñanza, ¿eh? Sí. Y estaría súper bueno una película de algún nahual, así que estaría muy buena. Hollywood, o sea, bien hecha, pues. Sí, claro. Estaría padre. Hasta aquí nuestro viaje por los senderos ocultos de los nahuales. Y recuerden, si alguna noche escuchan un aullido que no suena completamente animal, si ven ojos brillando en la oscuridad con inteligencia demasiado humana, si sienten que están siendo observados por algo que entiende ambos mundos, recuerden que los guardianes de la noche siguen cumpliendo su propósito ancestral. Esto fue La Sociedad de lo Insólito y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, amigos. Nos vemos, cuídense.